¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando de funciones y arreglos, sobre todo cuando pasamos los arreglos como parámetro de una función. Bien, aquí en el video pasado lo que habíamos hecho es que habíamos pasado este arreglo como parámetro de una función y habíamos dicho que este arreglo es un puntero constante que siempre apunta a la dirección de memoria del primer elemento de nuestro arreglo. Pero habíamos dicho que este puntero constante que apunta a este elemento trabaja como un puntero parcial. Habíamos dicho que trabaja como un puntero parcial porque en ocasiones se comporta como un puntero y en ocasiones no se comporta como un puntero. También habíamos reafirmado que cuando nosotros pasábamos este arreglo o el identificador del arreglo como el parámetro de una función, este dejaba de ser un puntero parcial para convertirse en un puntero en su totalidad. Por lo cual, la forma en como nosotros implementamos un algoritmo para un arreglo ya no es el mismo que utilizamos en la función del main que cuando lo utilizamos dentro de otra función cuando pasamos ese arreglo como parámetro. De hecho, habíamos visto que si nosotros implementamos este algoritmo dentro del main nos imprimían los 5 elementos de nuestro arreglo, pero si nosotros lo implementábamos dentro de una función poniendo el identificador del arreglo como parámetro de una función, esto solamente nos imprimía los 2 primeros elementos. ¿Por qué? Porque aquí el operador sizeOf ya no nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo. Este algoritmo nos devolvía la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo, pero este mismo algoritmo ya no nos devuelve eso porque cuando nosotros utilizamos el operador sizeOf como un puntero, nos devuelve el total de 8 bytes. Por lo cual nosotros al ejecutar este código nos devolvía solamente los 2 primeros valores que tiene nuestro arreglo, que en este caso es 3 y 4. Por lo cual, para comprobar esto, vamos aquí a imprimir el tamaño de nuestro arreglo sin pasar a través de la función. Y más adelante vamos a imprimir dentro de la función, utilizando el operador sizeOf, el identificador de nuestro arreglo. Y como podemos ver, el resultado que nos arroja va a ser uno muy diferente. Compilamos. Y nos devuelve 20 y nos devuelve 8. 20 en la función del main porque este sigue siendo un puntero parcialmente y este ya es un puntero en su totalidad. Por lo cual un puntero, cuando nosotros aplicamos el operador sizeOf sobre un puntero, nos devuelve 8, ya que si recordamos el espacio en memoria que ocupa un puntero es de 8 bytes. Mientras que cuando nosotros lo tenemos en su formato como un puntero parcial o como un arreglo, en este caso nosotros nos devuelve la cantidad de bytes que almacena nuestro arreglo. En este caso son 5 elementos que se multiplica por 4, ya que cada elemento es de 4 bytes, nos da un total de 20 bytes. Aquí nos devuelve 8 porque esto ya no es un puntero parcial, sino ya es un puntero completamente, por lo cual nos imprime el tamaño en memoria de un puntero. Por lo cual decimos que la forma en cómo nosotros manipulamos un arreglo dentro de esta función y cómo manipulamos un arreglo dentro de la función del main van a ser completamente diferentes. De hecho, si yo quiero lograr un resultado válido en nuestra función para que nos logre imprimir los 5 elementos de nuestro arreglo y no solamente nos impriman los 2 primeros, para eso tendremos que hacer unas modificaciones en el algoritmo que nosotros habíamos implementado en el video anterior. Por lo cual este algoritmo ya no funciona, porque si nosotros aplicamos el operador sizeOf, ya no nos va a devolver la cantidad de elementos en bytes de este arreglo, sino más bien nos va a devolver el tamaño en bytes de un puntero, por lo cual ya no podemos aplicar este mismo algoritmo. En este caso se dice que es necesario que nosotros pasemos como un segundo parámetro el tamaño de dicho arreglo. Y el tamaño de dicho arreglo pues prácticamente son 5 elementos, por lo cual aquí yo tengo que pasar 5, que es el tamaño de mi arreglo. Ahora sí, si yo pongo aquí tamaño, pues entonces ahora sí me va a imprimir los 5 elementos que tiene mi arreglo y no solamente me va a imprimir los 2 primeros elementos. Bien, pues aquí el índice inicia desde 0, que ese es el índice 0, hasta que el índice es menor que el tamaño. En este caso, son 5 elementos, pues va del 0 al 4. Por lo cual, ahora sí, con este algoritmo, esta modificación, ahora sí ya puede imprimir
prácticamente todos los elementos de nuestro arreglo haciendo esta pequeña modificación. Compilamos. Y nos devuelve prácticamente ya los 5 elementos de nuestro arreglo. Ahora sí, imprime el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que son los elementos que tiene nuestro arreglo gracias a que pasamos la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo. Bien, pero decimos que como esto es un puntero parcialmente, pues parcialmente es un puntero y tiene las propiedades en sí de un puntero. Un puntero constante que apunta a la primera dirección de memoria de nuestro arreglo. Por lo cual, da igual si yo lo paso como notación de arreglo o lo paso como notación de puntero. Me va a dar exactamente el mismo resultado, porque esto, pues prácticamente es un puntero y esto también es un puntero. Por lo cual, si yo le paso este arreglo como parámetro, es lo mismo que si yo le estuviera pidiendo un puntero como parámetro. Por lo cual, si yo compilo esto, me va a dar exactamente el mismo resultado. Compilamos. Y de igual forma me imprime los 5 elementos del arreglo porque esto es un puntero constante, un puntero que apunta a la primera dirección de memoria de nuestro arreglo, por lo cual si yo exijo un puntero a un entero, yo puedo pasar el identificador del arreglo y funciona de la misma manera. Por lo cual concluimos lo siguiente. Si yo trabajo con un arreglo y yo paso el identificador del arreglo como parámetro dentro de una función, ya no voy a poder trabajar con ese arreglo de la misma manera que yo trabajaría desde la función main. En este caso, en esta función, tendremos que trabajar con el arreglo como si ya fuera un puntero, por lo cual yo ya no puedo aplicar el operador sizeOf de la misma manera que yo lo aplicaría desde la función del main. Por lo cual es importante entender que nosotros tendremos que pasar el tamaño de nuestro arreglo como parámetro de la función. Más adelante veremos que podemos utilizar otras técnicas con los arreglos para pasarlos como parámetros dentro de una función y al mismo tiempo no tener que pasar el tamaño del arreglo como parámetro de la función. Pero eso nosotros lo veremos más adelante. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.